Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer, doblemente agradecidos con Grace Fernández, que acepta conversar con nosotros. Y bueno, y esto es porque en este momento pues está en reuniones de trabajo allá en Italia, y por eso doblemente agradecidos que nos esté tomando la llamada allá. Buenas noches en la región de Sicilia, donde se encuentra en este momento Grace Fernández, es integrante del colectivo Búscame y también del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos aquí en México. Grace, gracias por atender esta llamada. No, gusto saludarte, Rubén. Al contrario, buenas noches. Buenas noches desde acá. Sí, oye, queríamos conocer tu punto de vista y de los colectivos y de las agrupaciones de las que forman parte de la propuesta que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar. Ella presentó 6 puntos en materia de política contra las desapariciones en el país, y en razón de esto hubo un pronunciamiento que sacaron diversos colectivos de todo el país el día de ayer, y bueno, nos gustaría que nos dieras a conocer tu punto de vista. Sí, muchas gracias. Bueno, mira, pues para empezar, creo que es bueno que se haya pronunciado finalmente, pues a bastantes meses del inicio de su administración, en el sentido de que pues atender a las desapariciones es prioridad, ¿no? No se venía viendo, es bueno que lo haya mencionado como tal, pero pues ahora la pregunta es, ¿y cuáles son las acciones que va a hacer para enfrentar, ¿no? En ese sentido, las propuestas, pues, mira, seamos sinceros, son los pendientes que tiene la implementación de la Ley General desde hace 7 años. Entonces no es algo nuevo, no es algo que hayan descubierto solos o algo que hayan considerado que... Bueno. Sí, te escuchamos bien, Grace. Te escuchamos perfectamente. Perdón. Entonces, no es algo que se les haya ocurrido como iniciativa de ellos, sino que ya son pendientes de por sí de la Ley General, como son el registro, que como sabemos, antes de irse López Obrador, pues básicamente le partió todo el avance que tenía, ¿no? Pero también son las bases de datos que le correspondía tener a la Fiscalía General, como son la base de datos forense, el Banco Nacional de ADN, la base de datos de los servicios médicos forenses, ¿no? O sea, toda esa parte. Y entonces, pues bueno, qué bueno que los está retomando, eso es bueno. Lo que me preocupa, y creo que se ha expresado en los comunicados de las diversas plataformas, es, número uno, que ya tengan iniciativas en el tintero que se van a presentar en la Cámara y que no están siendo dialogadas, platicadas con los colectivos, ¿no? Cuando, pues vamos, ya se suponía que estaba claro que sin las familias, ¿no? Y a absolutamente nadie se le ha planteado en qué sentido van, ¿no? Cuando se habla de vamos a homologar o a equiparar la desaparición con los secuestros, la pregunta es equipararlo cómo. Si tú me estás hablando de equipararlo en estructura, en donde Antisecuestros tenía 5,000 elementos en el país, sale, va, dáselos, pero ya mañana. Es más, ¿para qué necesitas reforma? Dáselos de una vez. Pero si estábamos hablando de otra cosa, pues lo primero es justamente dialogar, ¿no? La tipificación nos ha costado mucho trabajo que más o menos se entienda en los estados, como para que ahora salga con que quiera hacer reformas sin consulta previa a los colectivos, ¿no? ¿Ese punto en particular te parece el más preocupante, el querer equiparar el delito de desaparición con el secuestro? Pues mira, más que el quererlo equiparar, me preocupa que tengan iniciativas que ya quieran aprobar sin siquiera hacer consultas o discutirlo con los colectivos. O sea, nosotros siempre hemos dicho la ley es perfectible, y más cuando no se parece
o quedó un híbrido espantoso entre lo que queríamos y necesitábamos y lo que nos dieron. Entonces, de que se necesitan reformas, definitivamente se necesitan, pero siempre y cuando se dialoguen con las víctimas. Entonces, esa parte es la que preocupa, que no ha habido acercamiento con la presidenta, que Secretaría de Gobernación apenas si ha escuchado, por ejemplo, al movimiento. Hemos tenido un par de conversaciones, pero una cosa es que nos hayamos reunido y otra que tengamos acuerdos, trabajo, que se haya aprobado absolutamente nada. Entonces, volvemos a que no se debe de construir absolutamente nada sin las víctimas y más si ni siquiera conoces, ¿no? Nos va a pasar como lo que hicieron con el mecanismo extraordinario de identificación forense, que era una buena iniciativa para ayudar a los servicios médicos forenses y que terminaron desmantelándolo, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, que quieran hacer modificaciones desde su perspectiva, desde su interés, desde su conveniencia, sin tomar en cuenta, pues, lo que nos ha costado tantos años a esta lucha, ¿no? Así es, Grace. Y resume, desinformemos el comunicado diciendo que de algún modo estas propuestas revelan ignorancia, desconocimiento de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum acerca de lo que ya existía y los pendientes que ocurrían. Es decir, como que no estaban tan bien enterados de este problema como deberían de estarlo. Pues mira, y lo hemos dicho fuerte, quedito, bonito y feo. Desafortunadamente la comisionada de búsqueda tuvo un muy mal inicio, con una soberbia impresionante, con una cerrazón terrible, en donde no escuchaba, pero tampoco recibía muchos colectivos. No sé si porque se sentía que nada más iba a estar 9 meses y para qué trabajo. Y pues bueno, ahorita se ve un rayo de esperanza, ¿no? Volvemos a que la presidenta diga esto va con prioridad, pues por lo menos te da para poder decir, oye, pues que no era prioridad, que no te está llamando a la coordinación, que no te está llamando al trabajo, pues vamos a trabajar, ¿no? Pero tampoco es garantía de que suceda, ¿no? Porque pues lo mismo nos dijo Peña Nieto, lo mismo nos dijo Calderón, lo mismo nos dijo López Obrador, y mira dónde estamos con las cifras sumando cada día más, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Grace Fernández, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Igualmente, Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias, Grace. Quería hacerte un par de preguntas justo de lo que venías comentando, porque le preguntaron a la presidenta hoy en la mañanera, tal cual, ¿usted no tiene planeado reunirse con los colectivos? Y ella dijo, si es necesario en algún momento, pero por lo pronto va a seguir siendo el contacto con la Secretaría de Gobernación. ¿Tu opinión sobre esto y ante el escándalo ya internacional del rancho Teuchitlán, esto meritaría ya una reunión directa de la presidenta con los colectivos? Pues mira, insisto, en la administración de López Obrador nos reunimos 2 veces con él. De ahí no salió absolutamente nada bueno. Digo, tampoco nada malo, pero no salió nada bueno. Entonces, reunirnos con ella no es garantía de que algo vaya a cambiar, porque pues el discurso puede estar muy bonito, pero si no viene acompañado de acciones, si no viene acompañado de sanciones y si no viene acompañado de recursos económicos para poder hacer todo lo anterior, pues difícilmente va a jalar algo, ¿no? Teuchitlán, pues sí, o sea, mira, por un lado, grave todo lo sucedido alrededor, pero por otro no es nada nuevo. Y eso es lo que preocupa, que pareciera que esto jamás ha pasado y que es una consecuencia de la falta de investigación y procuración de justicia de los temas que ocurrieron en el pasado. Entonces, cuando tú no investigas, cuando tú no sancionas, es un permiso implícito para tú síguele delinquiendo. O sea, mientras no me afectes mi bolsillo, mientras no me afectes mis votos, pues básicamente me vale madre y tú síguele. Y entonces la pregunta es, este tendría que ser el punto de quiebre para que desde el Ejecutivo Federal se diga, vamos a trabajar, vamos a combatir, pero sobre todo vamos a sancionar a quien no hizo su trabajo, ya sea por falta de capacidad, por falta de conocimiento o por involucramiento. Si es así, sale, vamos, y aquí estamos las familias para ayudarle y respaldarla a dar esa batalla, pero la pregunta es, ¿realmente es el llamado que está haciendo la presidenta?
Claro. Es lo que va a suceder. Va a poner ahora sí que los puntos en las IES y los castigos a donde corresponde. Te diría, mi respuesta esperanzadora es sí, pero pues no hay indicios de tal cosa, ¿no? O sea, Claro. que diga si es necesario, quiere decir que todavía no lo consideran necesario, y eso quiere decir que entonces seguimos estando mal. Mal. O siguen estando mal, porque siguen sin entenderlo, siguen con esa soberbia de nosotros sabemos qué y cómo, cuándo, dónde y por qué, y eso no ha funcionado hasta el día de hoy. Grace, sé que estás fuera del país, pero no sé si tuviste oportunidad de escuchar las declaraciones del fiscal general de la República esta mañana sobre el caso Teuchitlán, donde pues enumeró las omisiones de la Fiscalía de Jalisco en este caso. Mira, alcancé a escuchar un poco y ahí es en donde no deja de causarme sorpresa y enojo, porque pues ahí lo está diciendo claramente, ¿no? Si había armas de uso exclusivo del ejército, es competencia federal. Si había crimen organizado, es competencia federal. Y entonces, ¿con qué facilidad? Primero dijeron, váyase al estado, le corresponde a Jalisco, si ni siquiera habían hecho esa primera intervención de dime a ver cuáles delitos son los que se cometieron ahí, ¿no? Ahora, si nos vamos al eterno problema de, pueden ser delitos del fuero común, pero cuando hay un alto involucramiento de los gobiernos estatales y municipales con los grupos delincuenciales, dime tú quién benditos va a investigar y a procurar justicia si son ellos mismos. Y entonces, ¿dónde está la intervención de la federación? Ahora sí que, como decían con el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién nos va a defender? Claro. Si son los mismos que nos están cometiendo estos delitos. Así es, Grace. Pues te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros. Ya es muy tarde allá en Italia, así que doblemente agradecidos. Buenas noches allá y gracias de nuevo por atender la llamada. Nada que agradecer, un gusto saludarlos. Un abrazo para los dos. Buenas noches. Igualmente, Grace Fernández del colectivo Búscame y también del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Ella es hermana de Jan Jeremel, un joven que fue desaparecido en 2009, en diciembre de 2009, en Torreón, Coahuila, por un comando militar. Uno de los casos más evidentes de desaparición forzada documentados aquí en México. Nos vamos a una pausa y volvemos con más información. Muchísima información. Se están cumpliendo 7 años de la desaparición de los 3 estudiantes de cine, Salomón, Marco y Daniel. Hubo un pronunciamiento de parte de los familiares el día de ayer. De esto vamos a hablar al regreso.